Cordial saludo, estudiantes de medicina y del mundo educativo en general. Vamos a comenzar este ciclo en anatomía con la revisión de la anatomía de la cavidad nasal y los senos paranasales. Tenemos unos propósitos y expectativas siempre. Entonces el primero es continuar un proceso de motivación, es quizás nuestra primera misión en un aula. El segundo es dar una visión general de la temática que es cavidad nasal para poder comprender y entender la aplicación de la anatomía por ejemplo en métodos diagnósticos como la radiología, el TAC, la resonancia magnética nuclear y otros. Configuración general del macro de la nariz, tanto ósea, cartilaginosa y muscular. Mirar cómo está conformada, cuáles estructuras conforman la nariz. ¿Qué músculos principales, sobre todo del nasus externo? Vamos a dar una revisión de las cavidades anexas, especialmente las relaciones de ella, y un recorrido por la irrigación y la inervación. Entonces recordemos una visión grande, que la nariz tiene una forma, una constitución anatómica, una vascularización, una inervación, que la forma entonces tiene unas caras, unos bordes, un vértice y una base, que la constitución anatómica está conformada por un esqueleto, que son los huesos, cartílagos y membrana fibrosa, que tiene una capa muscular, un revestimiento externo y uno interno, y que obviamente hay vasos sanguíneos que la irrigan y venas que la drenan, y unos nervios que le dan sensibilidad y le dan actividad a los músculos. Vamos a mirar este mentefacto conceptual, básicamente donde decimos que la nariz pertenece al concepto de sistema respiratorio, que se diferencia de otras estructuras como la laringe, tráquea, bronquios, pulmón y pleura, que pertenecen al concepto supraordinado, pero no es propiamente el concepto central, y que se divide básicamente en nasus externo, y que el nasus externo entonces tiene una forma piramidal, tiene dos caras, lateral y posterior, tiene unos bordes que son nasopalpebral, acá, un borde nasogeniano que es este, y un borde nasolabial que viene a ser este borde. Un vértice que sería el vértice riba interciliar. La base es inferior. El hueso nasal, los huesos nasales propiamente, que es este, el proceso frontal del palatino, el etmoides, la espina nasal del frontal y el proceso palatino que queda en la parte inferior, tiene unos cartílagos que son el septal, lateral, alar mayor, alar menor, los músculos que son el prócero, el triangular, el depresor septal y el músculo del elevador común, y la inervación está dada por el nervio facial y que da vida a los músculos, obviamente, y la inervación sensitiva es del trigémino, básicamente a través del nasal externo y el infraorbitario, que tiene un nasos internos, que es la cavidad nasal propiamente dicha, en los senos paranasales. Este es el naso, se divide en vestíbulo, que es la entrada, en cavidades y en senos, las narinas, que es la apertura hacia el vestíbulo, tiene una pared medial que es el septo y una pared lateral donde están básicamente los cornetes. Los cartílagos son el alar y anterior apes o vestíbulo, la apertura son anterior y posterior. Tiene unas cavidades que tiene la pared inferior donde está el proceso palatino, de la maxila, de la parte horizontal del palatino superior, que es la lámina cribosa del etmoides. Detrás de los huesos nasales están aquí, y atrás estaría el cuerpo del esfenoides y el canal palato-vaginal, que sería este. Tiene el septo, que es tiene la pared medial, que es la lámina del etmoides, el cartílago septal, el vómer atrás, y la pared lateral serían los cornetes y donde están los meatos. Las características del concepto central nariz: es un órgano que hace parte de la vía respiratoria superior, tiene una función respiratoria, fonatoria y olfatoria, y está revestido de mucosa interior, cilias para la limpieza, y tiene glándulas. En el óvalo inteligente es una revisión, lo vamos a ver al final. Entonces el nasus externo tiene forma triangular con eje mayor arriba, abajo, de atrás hacia adelante. Son tres caras del nasus externo, dos laterales y una posterior. Las laterales se encuentran inclinadas hacia las mejillas, en la parte superior son rígidas por su sostén,
La nariz entonces tiene unas caras, que sería la pared posterior, que es virtual, esta del nasus externo, ya que está representada por los orificios que comunican las dos cavidades nasales. Los bordes tienen tres bordes, digamos nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. El borde anterior se denomina dorso de la nariz y se une con las caras laterales y termina en el ápice de la nariz. El vértice une la nariz a la frente, corresponde al espacio interciliar y le da la fisionomía particular a las personas. La base es de forma variable, un septo medio la divide en dos orificios llamados vestíbulos. El esqueleto de ese nasus externo es un armazón óseo cartilaginoso que tiene una membrana fibrosa y tiene cartílagos. Que los cartílagos básicamente entonces son el cartílago lateral, los cartílagos alares mayores, que serían estos, y el cartílago del septo, y entre ellos es unos cartílagos sesamoideos o accesorios. Cartílago alar mayor, los cartílagos laterales son estos, y el septo, que es el cartílago medio. El cartílago del septo es este, que hace parte de la pared medial de la nariz. Estamos mostrando diferentes formas del cartílago y los accesorios que unen un cartílago a otro. Tiene una membrana fibrosa que une esos cartílagos. Entonces los huesos de la nariz son los huesos nasales propiamente dicho, el proceso frontal del hueso maxilar, la espina nasal del paladar óseo y la espina nasal del frontal. Entonces está la espina nasal frontal, ¿cierto? Estos son los huesos nasales propiamente dichos. Proceso frontal del maxilar. Entonces los músculos de la nariz son el músculo nasal propiamente, que es un compresor del orificio nasal y dilatador a la vez, el músculo elevador del labio superior y el ala mayor, y el músculo depresor del septo. Entonces tenemos el músculo nasal propiamente dicho con dos porciones, la transversa y la alar, el músculo elevador del ala de la nariz y el labio superior, ¿sí? Los músculos dilatados, este es el depresor del septo, y aquí estarían los músculos dilatador y que es estos, que son dilatador y abre y cierra la apertura nasal. La inervación es sensitiva, está dada por el nasal externo, sería este, el infratroquear y el infraorbitario que sale acá. Este es el infraorbitario. Todos los músculos cutáneos están inervados por el facial y la sensibilidad está dada por el trigémino, el nasal externo, el infraorbitario y el nasal interno. La inervación sensitiva entonces nasal externo, el infraorbitario, el infratroquear y la motora la facial. Aquí estamos mostrando el nervio facial con su rama facial y su rama cervical. Recuerden que el facial está en todo el espesor de la glándula parótida. Estas son las tres ramas del trigémino con la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Básicamente estas ramas es la que da la inervación sensitiva trigeminal a la nariz. Y aquí estamos mostrando básicamente el nervio pterigopalatino, que es rama del trigémino, para la cavidad alveolar, ¿sí? Aquí hay un nasal, y aquí estamos mostrando básicamente el ramo nasal interno del etmoidal anterior y el nasal externo, ramo del etmoidal anterior. Ese es el que sale entre el hueso propio y el cartílago lateral para dar inervación a esa parte de la nariz. Esta es la inervación del trigémino, oftálmica, maxilar y mandibular, la forma en que se distribuye. Muy bien, la vascularización del naso está dado por las arterias de la nasal, rama de la oftálmica y la arteria facial. La irrigación del naso externo está dada por la arteria del dorso de la nariz, la nasal lateral y la nasal externa. Entonces digámoslo así, la carótida interna da la oftálmica y la oftálmica da la dorsal de la nariz en la parte superior. La nasal externa es rama de la etmoidal anterior y a su vez es rama de la oftálmica. Entonces estamos mostrando básicamente la carótida externa con su rama final, que es la temporal superficial, y por aquí estaría dando más o menos la maxilar interna. Aquí está dando la facial, y la facial da la labial superior, la labial superior da las ramas septales y las ramas nasales externas, y la facial termina aquí como angular para anastomosarse con la oftálmica, que es rama de la interna. Esto es una anastomosis carótida externa, carótida interna.
Esto es una disección, entonces tenemos la facial, coronaria superior o labial superior, se continúa la facial y aquí termina como angular. Todo el drenaje venoso es sucedáneo, va hacia la yugular interna, hacia ese tronco tirolingofaringofacial, ¿sí? Y hacia el tronco pterigoideo. Cavidad nasal o fosas nasales propiamente dicha.